Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, está cambiando bastante las reglas del juego en medicina, la inteligencia artificial. Uf, tema candente. Sí, ¿verdad? Estamos viendo cómo se infiltra en áreas clave, ¿no? Como la radiología, las tomografías computarizadas, las TCs, vamos, e incluso en algo tan delicado como la seguridad nuclear. Así es. Y tenemos sobre la mesa, la verdad, un montón de material interesante. Investigaciones académicas punteras, análisis de expertos, comunicaciones de universidades, hasta extractos de libros especializados. Ajá. La idea es explorar a fondo cómo la IA está, pues, redibujando el mapa del diagnóstico médico y también la seguridad en entornos con radiación. Exacto. Vamos a ver las posibilidades, que son, bueno, son enormes, ¿no? Pero sin ignorar los líos éticos, técnicos y de regulación que van surgiendo, que no son pocos. Claro. Y para empezar fuerte, un dato que a mí me llamó la atención. Resulta que ya hay sistemas de IA que, en tareas muy específicas, como detectar nódulos pulmonares minúsculos, Sí. lo hacen tan bien, o, ojo, incluso mejor que radiólogos con años de experiencia. Exacto. O como apunta la OMS, que me parece interesante, quizá la clave no sea tanto reemplazar al humano, sino sumar. Hablan de inteligencia aumentada. Inteligencia aumentada, me gusta el concepto. Sí, esa combinación, ¿no?, de la inteligencia humana con la artificial. Creo que es un buen punto de partida para entender lo que está pasando, sobre todo en imagen médica. Totalmente, pues empecemos por ahí, por cómo está transformando la IA, la radiología y las TCs. Dicen que mejora mucho la precisión, la sensibilidad. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo lo hace? Pues mira, los algoritmos, especialmente los que se basan en deep learning, que son estos sistemas inspirados un poco en cómo funciona nuestro cerebro para aprender patrones muy complejos a partir de cantidades masivas de datos, Vale. son capaces de detectar cosas que a veces al ojo humano se le escapan. Hablamos de detectar antes ciertos tipos de cáncer, problemas de pulmón, cardiopatías. O sea, que ven detalles que nosotros a simple vista no veríamos, como esos nódulos pulmonares que mencionabas antes. Justo, esos patrones sutiles son, digamos, su fuerte. Y en campos como la oncología o la cardiología, ya hay estudios serios, publicados, que muestran que el rendimiento de estas IAs es comparable y a veces superior, ojo, al de especialistas humanos en tareas muy concretas. Entiendo la parte de la precisión, que es clave. Pero también se habla mucho de eficiencia. ¿Significa que los radiólogos van a tener menos trabajo o que lo harán más rápido? ¿O las dos cosas? Pues más bien lo segundo, y de forma más inteligente, diría yo. Piensa en optimizar cómo se organiza el trabajo en un servicio de radiología, por ejemplo. Vale. La IA puede automatizar tareas que son necesarias, pero, bueno, muy repetitivas, como medir una lesión o delimitar un órgano en una imagen, lo que técnicamente se llama segmentación anatómica. Ajá, Esto, claro, libera tiempo al especialista. claro. Y ese tiempo se puede dedicar a los casos más complejos. O hablar más con el paciente, supongo, que eso siempre falta. Exacto. Y además permite también priorizar. La IA puede ayudar a identificar los estudios que parecen más urgentes, ¿sabes? Para que el radiólogo los mire primero. O sea que ordena la cola de trabajo. Eso es, acortando tiempos de espera que a veces pueden ser críticos para el paciente. Has mencionado antes también la seguridad. ¿Cómo entra la IA ahí? Porque siempre está esa preocupación por la radiación, en pruebas como las TCs, ¿no? Es un punto clave, sí. Una de las aplicaciones más, yo diría, prometedoras del deep learning en este campo es precisamente reconstruir imágenes de muy alta calidad Ujú. a partir de datos que se han obtenido con dosis de radiación significativamente más bajas. Ostras, eso es importantísimo, sobre todo para niños, claro, que son más sensibles a la radiación, o para pacientes oncológicos que necesitan muchas pruebas de seguimiento, ¿no? Exacto. Recuerdo que una TC abdominal normal te da unos 10 milisieverts de radiación, que es como la radiación natural de todo un año. Poder bajar eso sin perder información diagnóstica es un avance brutal. Sin duda. Y ya se ven resultados concretos, ¿eh? Hay algoritmos que hacen segmentaciones automáticas muy precisas de órganos como la próstata o de lesiones pulmonares. Esto ayuda mucho a cuantificar el problema, a ver cómo evoluciona y a planificar mejor tratamientos o cirugías. Entiendo.
Hay un estudio, por ejemplo, de Schweitzer y su equipo que vio mejoras usando IA para detectar neumonía en niños con TETs de baja dosis, aunque también apuntaban que aún fallaba un poquito en descartar casos. Tenía baja especificidad. Vale, o sea, detectaba bien, pero a veces daba falsas alarmas. Algo así. Y otro estudio de Lesman y colegas mostraba cómo la IA ayudaba a detectar placa en las arterias coronarias, que es otro tema importante. Todo esto suena a que nos acercamos cada vez más a una medicina más a la medida de cada persona, ¿no? Más personalizada. Totalmente. Es la idea de la medicina personalizada, sí. Poder coger los datos de las imágenes, eso que ahora llaman radiómica, y cruzarlos con la genética del paciente, con sus análisis clínicos, con su historial, Con todo. claro, para crear modelos que predigan mejor cómo le irá a ese paciente en concreto o qué tratamiento es más probable que le funcione mejor a él o a ella. Es un cambio de enfoque realmente. Y parece que esto no se queda solo en la radiología. Has mencionado oncología, cardiología. ¿Qué va? Es la punta del iceberg. Estamos viendo aplicaciones de IA en dermatología, analizando fotos de lesiones de piel, en anatomía patológica, ayudando a los patólogos a mirar las muestras al microscopio. También ahí. Sí, sí. En cirugía para planificar operaciones complejas o asistir a robots quirúrgicos. Incluso para entrenar a los cirujanos con simuladores hiperrealistas. Vaya. Sistemas como Watson for Oncology de IBM se usan ya como apoyo en decisiones de tratamiento del cáncer. En radioterapia ayuda a planificar tratamientos más precisos, a dirigir la radiación justo donde tiene que ir. Increíble. Y ya está en cuidados intensivos, fíjate. Hay modelos como ASI o TREUS que intentan predecir la sepsis, esa infección generalizada tan grave, antes de que dé la cara clínicamente. Es impresionante el abanico de posibilidades, la verdad. Pero claro, me imagino que no todo será un camino de rosas. Seguro que hay obstáculos importantes. ¿Cuáles son los principales frenos que se están encontrando para que esto se generalice? Pues sí, los hay y son grandes. El primero, y quizá el más fundamental de todos, son los datos médicos. Ajá. Para entrenar bien estas IAs necesitas cantidades enormes de datos. Y no vale cualquier dato, ¿eh? Tienen que ser de buena calidad, tienen que ser variados para representar a toda la población, hombres, mujeres, diferentes etnias, edades, y muy importante, estar correctamente etiquetados. Claro que la IA sepa lo que está viendo. Exacto. Y la realidad es que los historiales clínicos a menudo tienen errores, información incompleta, inconsistencias. Vamos, lo que en informática llaman basura entra, basura sale. Sí, el famoso GIGO. Garbage in, garbage out. Exactamente. Sin buenos datos, el mejor algoritmo del mundo no sirve de mucho. O peor, puede aprender cosas incorrectas. Y luego está el tema de la infraestructura y el coste. Montar todo esto no es barato. Claro. Necesitas ordenadores potentes, software especializado, gente que lo mantenga, actualizaciones constantes. Requiere una inversión tecnológica fuerte, a menudo apoyándose en computación en la nube, que también tiene su coste. Y me imagino que eso crea diferencias. No será lo mismo para un gran hospital universitario en una capital que para una clínica pequeña en una zona rural o un hospital público con menos presupuesto. Ahí has dado en el clavo. Genera una brecha en el acceso. Es un desafío enorme para el sistema público de salud, para centros más pequeños, y ni hablar de la diferencia entre países ricos y pobres, o incluso dentro de un mismo país. Sí. Las fuentes mencionan, por ejemplo, el caso de Colombia, donde hay un contraste muy fuerte entre las zonas urbanas, con tecnología punta, y las zonas rurales, con problemas de conectividad y equipos médicos más antiguos. Esto puede aumentar las desigualdades. O sea, problemas de datos y de dinero. Obstáculos importantes. Y la tecnología en sí tiene sus propios límites, más allá de los datos con que la alimentes. Desde luego. Un problema técnico importante es que a los modelos les cuesta a veces generalizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que funcionan muy bien con datos parecidos a los que usaron para aprender en el hospital donde se desarrollaron. Vale. Pero si luego los pruebas en un hospital diferente, con pacientes distintos o con equipos de imagen de otra marca o modelo, a veces el rendimiento baja. No se adaptan tan bien a nuevos entornos. Y luego está el famoso problema de la caja negra, ¿no? Que no sabemos muy bien por qué la IA dice lo que dice. Efectivamente, muchos de estos modelos de Deep Learning son como una caja negra. Son tan complejos que es difícil seguirles el rastro para entender exactamente por qué han llegado a una recomendación u otra. Y eso genera desconfianza, claro. Lógicamente, si eres médico quieres entender el razonamiento detrás de una sugerencia diagnóstica.
Por eso se investiga mucho en lo que llaman IA explicable o XAI, Explainable AI. Para abrir la caja negra. Algo así, sí. Diseñar sistemas de IA de forma que los humanos podamos entender su razonamiento, que nos den pistas sobre en qué se han basado para tomar la decisión. Tiene todo el sentido. Si no entiendes por qué te dice algo, ¿cómo te vas a fiar al 100%? Claro. Además, está el tema de los sesgos. Estos sistemas pueden heredar sesgos si los datos con los que se entrenaron no eran representativos de toda la población. Por ejemplo, si se entrenó mayoritariamente con datos de hombres blancos, podría funcionar peor en mujeres o en personas de otras etnias. Uf, eso es delicado. Mucho. Y también son vulnerables a ciertos ataques adversarios, donde alguien manipula sutilmente la imagen de entrada de forma casi imperceptible para un humano, para engañar a la IA y que dé un diagnóstico erróneo. Vaya. Y, por supuesto, se encuentran con dificultades ante casos clínicos muy raros, muy atípicos o muy complejos, situaciones que no habían visto antes en su entrenamiento masivo. No tienen esa capacidad de adaptación o de razonamiento fuera de lo común que tiene un experto humano. Y nos falta una pieza clave en todo esto. Las personas. Los médicos, los técnicos, los que usan esta tecnología. Fundamental. Es imprescindible formar bien a todo el personal sanitario. Si no entienden cómo funciona la IA, cuáles son sus puntos fuertes, pero también sus limitaciones, hay riesgo de que no se fíen de ella y no la usen. O al revés, que se fíen demasiado. O peor aún, que la usen mal, quizás confiando ciegamente en una recomendación errónea sin aplicar su propio juicio crítico. La idea clave, que repiten todas las fuentes, es esta. La IA es una herramienta de apoyo. Un asistente. Un asistente muy potente, sí, pero un asistente al fin y al cabo. No es un sustituto del juicio clínico integral del médico, ni por supuesto de la relación humana con el paciente. He oído también comentar, y me parece interesante, que estas IAs son buenísimas encontrando patrones y correlaciones en los datos, pero que a veces patinan un poco con la causa y el efecto. ¿Es así? Es un punto muy interesante, sobre todo con las IAs que trabajan con lenguaje natural, como los famosos modelos tipo ChatGPT. Son máquinas espectaculares detectando correlaciones en cantidades ingentes de texto. Sí, lo son. Pero correlación no implica causalidad. El ejemplo clásico que se suele poner es que hay una correlación estadística positiva entre el consumo de chocolate per cápita de un país y el número de premios Nobel que gana ese país. Ojalá fuera tan fácil ganar un Nobel, comiendo chocolate. Ya te digo. Obviamente, comer chocolate no te hace ganar un Nobel, es una correlación espuria. Claro. Pues bien, modelos como ChatGPT, aunque a veces parezcan razonar de forma muy humana, en el fondo lo que hacen es imitar la estructura del lenguaje y las relaciones estadísticas que han visto en millones y millones de textos. No tienen un entendimiento real del mundo, ni sentido común, ni una capacidad genuina de razonamiento causal. Entiendo. Hay un estudio que citan algunas fuentes donde se le planteaba a ChatGPT un caso hipotético un poco complejo. Un policía abofetea a un hincha de fútbol violento y este hincha muere poco después porque resulta que era hemofílico y la bofetada le causó una hemorragia interna fatal. Uf. Pues ChatGPT al parecer fallaba en identificar claramente la causa suficiente del desenlace, que era la hemofilia como condición preexistente clave que convertía una bofetada en algo mortal. Se enfocaban más en las relaciones textuales más frecuentes, policía, violencia, hincha, pero le costaba hacer ese razonamiento causal más profundo. Entendido. O sea, que son muy listas para unas cosas, para encontrar patrones, pero les falta mundo. Les falta entender el porqué real de las cosas. Exacto. Tienen limitaciones importantes en tareas que requieren razonamiento causal complejo o considerar factores contextuales muy específicos. Y todo esto, claro, la potencia que tienen, sus limitaciones, los riesgos de sesgos, la caja negra, nos lleva de cabeza a cómo se regula. Porque algo tan potente necesita reglas, ¿no? Sobre todo si se usa en salud, donde las decisiones afectan a personas. Absolutamente. Y en esto hay que decir que la Unión Europea está siendo bastante pionera con su propuesta de ley de inteligencia artificial. Es un intento ambicioso de poner un marco normativo. ¿Y qué busca esa ley? Pues tiene, digamos, dos objetivos principales. Por un lado, impulsar que Europa sea un líder en el desarrollo y uso de la IA, fomentar la excelencia. Pero, al mismo tiempo, y esto es crucial, generar confianza.
asegurar que la IA que se usa en Europa sea segura, ética y respete los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Prohíben ciertos usos o ponen condiciones? Usan un enfoque basado en el riesgo. Analizan para qué se usa la IA y clasifican las aplicaciones según el riesgo que implican. Por ejemplo, los sistemas de IA para reconocimiento facial masivo en espacios públicos se consideran de riesgo inaceptable y se prohibirían. Vale. ¿Y la IA en medicina? Las aplicaciones en radiología, como ayudan a tomar decisiones clínicas que afectan a la salud de las personas, se consideran de alto riesgo. Lógico. Y esto implica que tienen que cumplir una serie de requisitos muy estrictos antes de poder comercializarse y usarse en la UE. No vale cualquier cosa. ¿Qué tipo de requisitos son esos? Suena complicado. Pues mira, tienen que tener sistemas robustos para gestionar los riesgos durante todo su ciclo de vida, tienen que usar datos de entrenamiento de alta calidad y asegurarse de que no introducen sesgos problemáticos, deben tener una documentación técnica súper detallada que explique cómo funcionan, Ajá. tienen que ser transparentes para que el usuario sepa que está interactuando con una IA y cómo funciona, básicamente. Deben permitir una supervisión humana efectiva y, por supuesto, tienen que demostrar que son precisas, fiables, robustas técnicamente y seguras contra ciberataques. Vaya lista. Sí, sí. Y además, en la UE, estos sistemas de IA para diagnóstico o tratamiento se consideran productos sanitarios, igual que un marcapasos, un implante, un equipo de rayos X. O sea que necesitan la misma aprobación que un dispositivo médico. Exacto. Necesitan pasar controles de evaluación de conformidad y obtener el marcado C para demostrar que son seguros y funcionan como deben, según su nivel de riesgo, que puede ser IIA, IIB o incluso triple en los más altos. Has mencionado antes la supervisión humana como un requisito clave para la IA de alto riesgo. Eso significa que el médico siempre tiene que estar ahí vigilando lo que hace la IA. No puede funcionar sola. Para las aplicaciones de alto riesgo en salud, como el diagnóstico por imagen, la propuesta de ley de IA de la UE lo pone como un requisito central. No se puede, digamos, dejar a la IA sola tomando decisiones críticas que afecten directamente al paciente. Vale. Se habla de distintos niveles de autonomía o interacción. La IA puede ser una simple herramienta que ayuda al médico, nivel 1. Puede ser un asistente que propone diagnósticos o acciones, pero el humano decide, nivel 2 o 3. ¿Y el nivel 4? ¿El totalmente autónomo? O puede ser un sistema totalmente autónomo que toma la decisión final, nivel 4. Pues bien, para el diagnóstico radiológico de alto riesgo, según la propuesta actual de la ley europea, ese nivel 4 no estaría permitido. O sea que la IA totalmente autónoma sin un humano supervisando y validando, hoy por hoy sería ilegal en ese contexto en la UE? Correcto. El radiólogo o el médico responsable tiene la obligación de supervisar el proceso, de validar o rechazar la propuesta de la IA, de mantener el control final. Vale, pero ¿y si a pesar de la supervisión algo sale mal? Hay un error diagnóstico, el paciente sufre un daño. ¿Quién tiene la culpa? ¿El médico por no supervisar bien? ¿La máquina porque falló? ¿El hospital que la implementó? Esa es la pregunta del millón, y es jurídicamente muy, muy complejo. La responsabilidad podría recaer en varios actores. Podría ser del radiólogo, si se demuestra que hubo negligencia en la supervisión o que ignoró una evidencia clara que la IA le mostraba. ¿Podría ser? Podría ser del fabricante o proveedor de la IA, si se demuestra que el software tenía un defecto de diseño o de funcionamiento que causó el error. Sería un caso de responsabilidad por producto defectuoso. ¿O del hospital? O incluso de la institución hospitalaria, si hubo fallos en cómo se implementó la tecnología, en los protocolos de uso o en la formación del personal. Es un lío legal importante. Me imagino. De hecho, la UE está trabajando también en nuevas directivas sobre responsabilidad civil para que sea más fácil para un paciente reclamar si sufre un daño causado por una IA, porque entienden que demostrar la culpa en estos casos puede ser muy difícil para la víctima. Incluso se menciona en las fuentes un escenario un poco, curioso o inquietante. Sí, uno de los riesgos legales que se plantean y que mencionan los expertos es que si la IA hace una recomendación correcta, por ejemplo, señala una lesión sospechosa con alta probabilidad de ser maligna, pero el radiólogo la ignora o la descarta, Ajá. y luego resulta que efectivamente sí había un problema grave y el diagnóstico se retrasa, la propia IA podría usarse en un juicio como una especie de testigo experto digital contra el médico.
Ostras. si la máquina testifique contra ti. Claro, porque quedaría registrado que la IA lo detectó y el humano no le hizo caso. Es una dinámica completamente nueva en la responsabilidad médica. Todo un mundo legal por explorar y definir, sin duda. Y más allá de las leyes y la responsabilidad, están las otras implicaciones, ¿no? Las sociales, las éticas, que también son enormes. Por supuesto, la privacidad y la seguridad de los datos de salud es un tema crucial. Estamos hablando de información muy sensible. Hay que cumplir normativas estrictas como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en Europa. Sí. Y se recomienda hacer evaluaciones de impacto en la protección de datos, EIPD, antes de implementar estos sistemas para identificar y mitigar riesgos. Algunas fuentes mencionan incluso el potencial del blockchain como tecnología para dar más seguridad e interoperabilidad a estos datos, aunque el blockchain también tiene sus propios desafíos técnicos y de escalabilidad. Y el consentimiento informado, ¿no? ¿Hay que decirle al paciente que una IA va a mirar sus radiografías? Es un deber ético y legal fundamental. Los pacientes tienen derecho a saber si se está utilizando inteligencia artificial en su diagnóstico o tratamiento, cómo funciona a grandes rasgos y qué implicaciones tiene. Es parte del respeto a su autonomía. Y preocupa también, lo comentábamos antes, que la IA aumente las desigualdades. Si solo los hospitales ricos o los países desarrollados pueden permitirse esta tecnología punta, Es un riesgo real y muy serio. Si no se implementa pensando en la equidad, la IA podría ampliar la brecha digital y las desigualdades en el acceso a una atención sanitaria de calidad. Los que ya tienen más recursos tendrían aún mejores herramientas. habría que buscar maneras de evitar eso. Sin duda. Y otro debate importantísimo es cómo afecta todo esto a la relación médico-paciente, esa relación que es el corazón de la medicina. Claro, ¿nos deshumanizará la medicina? ¿El médico estará más pendiente de la pantalla que del paciente? ¿O al revés? Quizá podría ayudar. Hay las dos visiones, como dices. Por un lado está el miedo a la deshumanización. El miedo a que el médico pase más tiempo interactuando con la máquina, introduciendo datos, revisando alertas, que mirando al paciente a los ojos, escuchándole. Eric Topol, un cardiólogo muy conocido que escribe sobre esto, habla del efecto teclado. El efecto teclado. Sí, que el teclado se interpone entre el médico y el paciente. Pero, por otro lado, también está la visión optimista. Si la IA consigue quitarle al médico muchas de las tareas rutinarias, burocráticas, repetitivas, Ajá. podría, en teoría, liberar tiempo valioso para que los médicos se dediquen más a lo que realmente importa, a escuchar, a explicar con calma, a mostrar empatía, a establecer esa conexión humana. Tiene lógica. Sobre todo si pensamos en las noticias que salen continuamente sobre la falta de médicos, las consultas saturadas, el agotamiento profesional, el burnout que sufren tantos. Exacto. Hay estudios que proyectan déficits importantes de médicos en muchas especialidades y una verdadera epidemia de burnout. Si la IA puede ayudar a aliviar esa carga y devolver tiempo para el cuidado humano, sería un gran beneficio. Habrá que ver cómo se implementa en la práctica. Y para que todo esto funcione bien, para que se use de forma adecuada y se aprovechen los beneficios minimizando los riesgos, supongo que la formación de los profesionales es absolutamente clave. Es fundamental. Es quizá uno de los mayores retos ahora mismo. Las facultades de medicina, las residencias, los programas de formación continua tienen que ponerse las pilas sí o sí e integrar la inteligencia artificial en sus currículos. ¿Para formar programadores? No necesariamente para formar programadores, sino para que los futuros médicos y los que ya están ejerciendo entiendan qué es la IA, cómo funcionan estas herramientas básicas, cuáles son sus capacidades reales, cuáles son sus limitaciones, cómo interpretarlas críticamente y cómo usarlas de forma ética y responsable en su práctica diaria. Una alfabetización en IA para médicos. Exacto. Citan en las fuentes a Isaac Cohane, que es editor de la nueva revista NEJ AI, diciendo algo así como que pronto un médico que no sepa usar la IA de forma competente podría considerarse que no está ejerciendo según el estándar de cuidado actual, que será una herramienta básica más. Vaya, fuerte afirmación. Y también citan a Bernard Chang, decano de Educación Médica en Harvard, que afirmaba algo parecido, que el médico que perderá su trabajo en el futuro no es el que compite con la IA, sino el médico que no aprende a trabajar con la IA. Es un mensaje claro, hay que adaptarse y aprender. Sin duda. Es una transformación que requiere una adaptación de las competencias profesionales.
Cambiando un poco de tercio ahora, pero sin salirnos del todo del tema de la IA y la seguridad en entornos complejos, las fuentes que hemos manejado también mencionaban algo sobre el sector nuclear. ¿Verdad? Sí, correcto. Se refieren a un estudio o una presentación que hubo en la Universidad de Granada, donde se exploraba cómo la inteligencia artificial podría usarse también en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica. Identificaban varias áreas de aplicación potencial. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Suena delicado también. Pues sí, lo es. Por ejemplo, veían potencial para optimizar procesos dentro de las centrales nucleares, tanto los operativos del día a día como los más estratégicos a largo plazo. Ajá. O en una tarea muy compleja y peligrosa como es el desmantelamiento de instalaciones nucleares o radiactivas que ya no se usan. Ahí la automatización inteligente, robots guiados por IA, podría hacer el trabajo más eficiente, pero sobre todo mucho más seguro para los trabajadores, minimizando su exposición a la radiación. Claro, eso es importante. También veían aplicaciones en la gestión documental regulatoria. El sector nuclear maneja una cantidad enorme de normativas, informes, documentación técnica, muy compleja. La IA podría ayudar a procesar y gestionar toda esa información. Pero me imagino que aquí también con mucha cautela, ¿no? Más aún si cabe. Totalmente. El estudio, según lo resumen, reconocía estas oportunidades, pero ponía muchísimo énfasis en los desafíos éticos, legales y regulatorios que también surgen en este campo tan sensible. Hacía un llamamiento a la reflexión conjunta, a que todos los implicados, las empresas del sector, los organismos reguladores, los trabajadores, la sociedad civil, participen en el debate sobre cómo y para qué usar la IA en este ámbito. Es necesario ese debate. De hecho, mencionan que los organismos reguladores nucleares, como la NRC en Estados Unidos, ya están desarrollando sus propias estrategias y guías sobre cómo abordar la IA en el sector. Citan mi informe específico, el NURREC 2261, o sea que ya se están moviendo. Entendido. Bueno, la verdad es que hemos tocado muchísimos palos hoy. Inteligencia artificial, medicina, radiología, TC, seguridad nuclear, ética, leyes. Si tuvieras que resumir la foto general, ¿con qué nos quedamos? Pues, a ver, diría que la IA está, sin lugar a dudas, revolucionando la imagen médica y otros campos relacionados de la salud. Los beneficios potenciales son muy claros. Diagnósticos más precisos, más tempranos, flujos de trabajo más eficientes en los hospitales, la posibilidad importantísima de obtener imágenes de alta calidad con menos dosis de radiación para el paciente. Eso por el lado bueno. Sí, pero, por otro lado, su implementación no es sencilla, no es enchufar y listo. Hay desafíos técnicos enormes. La necesidad crítica de tener grandes volúmenes de datos de alta calidad y bien etiquetados, el problema de la caja negra o la falta de interpretabilidad de muchos modelos. Los costes, la brecha digital. Exacto, los altos costes y la infraestructura necesaria, que pueden crear desigualdades. Y luego todo el marco regulatorio que se está construyendo ahora mismo, como la ley de IA europea, y la complejísima cuestión de la responsabilidad legal cuando algo falla. Y el factor humano. Y sobre todo el factor humano, que es clave. La necesidad imperativa de formar a los profesionales, las dudas y debates sobre cómo afectará la relación médico-paciente y el riesgo constante de que la tecnología, si no se guía bien, acabe aumentando las desigualdades en salud en lugar de reducirlas. Y un mensaje que parece repetirse en todas las fuentes es que, al menos por ahora, y para las tareas críticas en medicina, la supervisión humana es insustituible, ¿no? Totalmente. La visión dominante, y la que marca la regulación como la europea, no es que la IA venga a reemplazar a los médicos, sino a trabajar con ellos, a potenciar sus capacidades. El objetivo es que la combinación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana y la empatía nos lleve a una medicina mejor. Y quizás para dejar una idea final flotando, para que la gente siga pensando, podríamos preguntarnos, a medida que estas tecnologías se vuelven cada vez más y más capaces, ¿cómo nos aseguramos de que su implementación no solo mejore los números, la eficiencia técnica, sino que también refuerce, o al menos no degrade, la parte más humana del cuidado médico, la calidad humana de la atención? Es una pregunta clave. O también, pensando en esas limitaciones que veíamos como la dificultad de la IA para entender la causalidad real, para tener sentido común, ¿dónde ponemos la línea ética y práctica?
¿Qué tipo de decisiones, sobre todo aquellas que impactan directamente en la vida y el bienestar de una persona, estamos realmente dispuestos a delegar en una máquina por muy inteligente que parezcan sus resultados? Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas. Material para pensar, desde luego.